Amén, hermanos. Muy buenos días una vez más. Es increíble estar acá unidos como familia. Es el momento que vamos a escudriñar la palabra de Dios. Amén. Obviamente vamos a empezar con oración. Oremos. Padre Santo, gracias por traer paz a nuestras almas, Señor. Gracias por darnos un propósito, Dios, y una esperanza inmarchitable, Padre, de poder estar un día contigo en el cielo. Pero para eso, Dios, aún nos tienes acá para que podamos hacer tu buena obra, Dios, para que podamos proclamar a las naciones tu santa salvación, Padre, tu sacrificio en este lugar. Por favor, ayúdanos, Dios, a tener corazones suaves en esta mañana, Padre. Que nadie acá tenga un corazón religioso, hipócrita, y que la palabra entre por un oído y sale por el otro. No queremos eso, Dios. Queremos tener corazones suaves a tu palabra, Padre. Por favor, llénanos de tu Santo Espíritu. Habla con nosotros, no por opiniones, sino tu propia Biblia, Padre. Te amamos, Dios. Y oramos en tu nombre, Santo Jesús. Amén. Amén. Vamos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Si tú nos visitas, nosotros estos últimos meses hemos estudiado principios básicos de la palabra de Dios, amén. Y antes de esto terminamos un serial del libro de Lucas. Como discípulos y como familia acá estudiamos el Evangelio de Jesús y todo lo que él hizo entre sus discípulos hasta el día que fue ascendido al cielo. Y vamos hoy a empezar el segundo libro más favorito para mí de la Biblia, el libro de Hechos de los Apóstoles, amén, que básicamente es Lucas 2, porque quien escribió Hechos fue Lucas también. Si ustedes se acuerdan, en Lucas capítulo 24, Lucas escribe el finalcito de esa manera: pero ustedes quédense en Jerusalén hasta recibir la promesa del Padre de ustedes. Vamos acá a Hechos capítulo 1. Vamos a hablar sobre construir cosas increíbles para Dios, amén. Mucho se habla la palabra increíble, principalmente en el reino. No sé si ya pusieron atención. ¡Wow, hermano, qué increíble! ¿Cuál es la palabra más utilizada por discípulos? Wow. Además de wow, ¿no? Quizás en Colombia es ush. Quizás los tres, wow, ush, qué increíble. Ahí sería un combo, ¿no? Pero mucho se habla sobre increíble. Increíble edificio se han levantado, increíble metro de los 30 años que supuestamente va a existir eso, increíble viaje que uno tuvo para vacaciones. Pero ¿quiénes están hablando sobre construir el reino increíble de Dios? Y este es el escopo, el tema, es el esqueleto de todo el libro de Hechos de los Apóstoles. El mensaje salió de Jerusalén, yendo para Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Y sabemos de Hechos 28, que vimos en persecución, que en Hechos 28 llega el mensaje en Roma, el ombligo del mundo en este entonces, ¿no? Si queremos evangelizar todas las naciones, no nos toca inventar de nuevo la rueda, hermanos. Nos toca imitar a nuestros hermanos y hermanas del primer siglo, que vamos a ver, ellos ya no tenían Jesús físico, pero el Espíritu Santo de Dios ya estaba moviéndose entre ellos. ¿Ven? Hechos capítulo 1, versículo 1. Si una prédica es construyendo una iglesia increíble para Dios. La premisa de este sermón, hermanos, es una autorreflexión, una pregunta para ti mismo. Si todos en la iglesia fueran como tú, ¿cómo sería la iglesia? Si todos en la iglesia compartieran la fe como tú compartes, tuvieran tiempos con Dios en la mañana, oraran como tú oras, ¿cómo sería toda la iglesia de Dios? Lo que vamos a ver acá, vamos a ver el estándar que Jesús dejó para sus discípulos y las consecuencias increíbles que ellos siguieron ese estándar del mensaje se lo multiplicaron. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 1. Empieza así: estimado Teófilo, en mi primer libro, ¿recuerda quién escribió eso? Estaba refiriendo a qué? Al Evangelio de Lucas. Amén. Me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Recordemos de algo importante, hermanos. Teófilo es una figura de lenguaje. Teo es radical griego para qué? Dios, teología, teocracia, varias cosas.
Philo significa amigo, amistad, amor. Es para cualquier persona que quiere ser un amigo de Dios. Que lo que está escribiendo es para ti si tú quieres ser un amigo de Dios. ¿Amén? Versículo 3. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca de un tema nomás. Sobre el reino de Dios. A veces no entendemos, hermanos, la magnitud y importancia que Jesús daba para el reino de Dios. Ya vimos los principios básicos de qué se trata, pero acuerda de eso. Antes de estudiar la Biblia, yo ni sabía de qué se trataba el reino de Dios. Y había solo un mensaje en las prédicas de Jesús. Día 1, chicos, wow, Jesús resucitó. El reino de Dios. Día 2, chicos, busquen en primer lugar el reino de Dios. Día 3, el reino de Dios es como una perla fina que alguien encontró y vendió todo para comprarla. Jesús pasó 40 días después de resucitado, no gastando tiempo con otras cosas, sino de la cosa más importante, sobre el reino de Dios. ¿Cómo son tus convicciones sobre priorizar el reino de Dios? Si Jesús sigue acá en versículo 4. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Recuerden la mentalidad que incluso algunos de los discípulos aún tenían. Ellos pensaban que iba a llegar un redentor militar que iba a expulsar a los romanos y iba a tener la gloria de la época de David y Salomón. Y me encanta lo que Jesús contesta. Jesús les contesta: no les toca a ustedes conocer ni la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como toda Judea y Samaria, hasta donde, hermanos, los confines de la tierra. Y este es el escopo, es la premisa de todo el libro de Hechos. No qué pasó con Pablo a lo largo de su vida, sino el mensaje de Jesús. Él estaba en Jerusalén, saliendo de Jerusalén, después Judea y Samaria, que eran como departamentos de esa zona, y llegando hasta todas las naciones. Sabemos que la gran comisión, versión Lucas, está aquí en Hechos 1:8, ¿no? Pero sabemos una otra gran comisión un poco más detallada de Mateo capítulo 28. Vamos allá rápidamente. Mateo capítulo 28, ya vimos eso esta mañana, ¿no? Mateo capítulo 28. Una memorizada ahí, amén. Dice así: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda la autoridad del cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. No quédense ahí, no sé, y hablen de Jesús. Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama. O espera que la persona vea tu testimonio de vida y con ese testimonio la gente corra hacia ti y pregunte: ¿cómo lo haces? Jesús no dice eso. Jesús dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que he mandado a ustedes. Y les aseguro, si eso es seguro, que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. A mí me gusta esta versión de la Gran Comisión, la versión de Mateo, porque Jesús discretiza y enumera cosas muy importantes. No solamente vayan y hagan, no calentadores de sillas de iglesia, sino discípulos verdaderos, tal cual como ya vimos los principios básicos, amén. Y después, enséñanos a obedecer todo. Si tú quieres agarrar a un niño, no sé, de 8 años de edad y enseñarles sumar, matemáticas, ¿ya intentaron hacer eso? No recomiendo. Pero si te toca hacer eso pagándolo, no sé, es un primo tuyo que alguien te dio, solo hay una manera que el niño aprenda, que él quiera aprender. Porque si no va a ser una lucha difícil. Los padres me están mirando así como... Pero ¿cuál es el principio? Va a ser imposible enseñar a alguien que fue hecho un discípulo y bautizado si no quiere seguir siendo entrenado. Parte de la Gran Comisión es un corazón suave de permitir ser enseñado, no las Escrituras solo más, enseñar las Escrituras a obedecer las Escrituras. Cuanto a la Gran Comisión, ¿cómo sería toda la iglesia? Si todos tuvieran corazones suaves, como tú lo tienes,
¿O es difícil hablar contigo? Tienes que caminar como un cáscara de huevos así a veces, ¿sabes? Yo tengo una convicción, hermanos. Todos nosotros acá somos fallos. ¿O no? Quizás estoy equivocado. Pero si tú tienes ya eso claro en tu cabeza, tenemos que tener corazones suaves, porque mi meta, hermanos, yo quiero estar un día en el cielo con Dios. Yo quiero ver la carita de cada uno de ustedes, y yo personalmente quiero estar ahí con mi familia. Pero para llegar allá, yo voy a fallar, lo voy, como dice acá, a embarrar en el proceso. Pero yo quiero tener un corazón suave para que puedan hablar conmigo con las escrituras, y yo pueda ser moldeado con la palabra de Dios. Amén. Regresemos a Hechos capítulo 2. Hechos 2. No vamos a leer todo el libro de Hechos juntos, porque ya vimos varias escrituras de Hechos en los estudios de los principios básicos. Amén. Incluso ustedes memorizaron varias de esas escrituras. Espero que aún esté ahí en algún rincón de la cabeza, ¿no? Básicamente, ¿qué pasa acá? Hay la elección de Matías para sustituir el apostolado de Judas, que ya había muerto, ¿no? Y Hechos capítulo 2, la venida del Espíritu Santo, la venida del reino de Dios. Ellos empiezan a hablar en otros idiomas, de verdad, tanto que la gente estaba, pero yo soy de Italia, yo soy de provincia de Asia, y estamos escuchando nuestro mismo idioma. Pedro se levanta entre los discípulos para predicar el mensaje, y sabemos muy bien, versículo 22, predica quién fue Jesús y su responsabilidad. Versículo 22 dice así: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales, prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según un determinado propósito y previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Recuerda que el mensaje de Pedro empieza con las malas noticias. Ustedes tienen responsabilidad en la muerte de Cristo. Una persona nunca va a apreciar las buenas noticias, que significa el Evangelio, si primero no se da cuenta primero de su responsabilidad personal. La persona nunca va a volverse un discípulo y ser bautizada si primero no se da cuenta que está en tinieblas. Yo nunca me volvería un discípulo si no hubieran sentado, abierto la Biblia conmigo y me desafiaron: Danilo, ¿estás viviendo como un discípulo? Y es incómodo eso, ¿no? Es como, no sé ustedes, yo quiero solo halagar a las personas en mi naturaleza humana. Pero Pedro empieza hablando las malas noticias para que pudiera apreciar la buena noticia. Versículo 36. ¿Estamos ahí? Entonces, que antes del 36 vamos a ver una partica que generalmente no vemos en principios básicos. Versículo 29. Dice así: hermanos, permítanme hablarles con franqueza. ¿Puedo hablarles con franqueza, hermanos, esta mañana? Permítanme hablarles con franqueza. Así que era la interacción con Pedro con ellos. Acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó. De ello todos nosotros somos testigos. Lo que es fascinante para mí, hermanos, como también vimos en principios básicos, 50 días antes nomás estaba Pedro todo ahí tímido. No conozco a Jesús. Negaron a Jesús 3 veces. ¿Qué cambió en la vida de Pedro? ¿Cuál fue esa diferencia, ese delta? ¿Qué pasó durante ese periodo que Pedro estaba predicando en la cara de todos? ¿Qué había pasado con Jesús? Jesús resucitó. Y eso no era una buena idea para Pedro, era una convicción. Varios de nosotros acá crecimos religiosos. Varios, la mayoría, yo diría, de nosotros. No estamos como Irlanda, ¿no? Que bautizan varios ateos allá. Pero en nuestro trasfondo religioso, ¿cuántas veces ya escuchaste que Jesús resucitó? Yo no tengo idea, ni cómo tratar de mensurar eso. Pero si fue algo, sí, como una verdad en tu cabeza, pero no algo que te mueve.
Pedro estaba dispuesto a partir de ese momento, por esta convicción, a predicar en la cara que desea de cualquier persona. Que me van a matar, que me maten, porque Jesús resucitó. Era un hecho en su vida, hermanos. Si tú miras a la tumba, no sé, de Confucio, tú vas a ver sus huesos. Si tú miras la tumba, no sé, de Mohamed, tú vas a ver sus huesos ahí. Si tú miras la tumba incluso de Abraham o de David, va a ver sus huesos. Pero si miras la tumba de Cristo, no hay nada. Y ese hecho en su vida le daba valentía para predicar para cualquier persona. ¿Qué cambió la vida de Pedro? La resurrección de Jesús. Me encanta el principio, hermanos. A veces no entendemos la magnitud de eso. De que cuando Pablo, el apóstol Pablo, posteriormente en las cartas, quiere comparar un poder absurdo del universo, no compara con maremotos o tsunamis o temblores o agujeros negros. Compara con algo. Vamos a Efesios capítulo 1, hermanos. Efesios capítulo 1. ¿Estamos ahí? Versículo 18 dice así: les pido que Dios les dé a conocer la esperanza a la que Él los ha llamado, las riquezas de la gloriosa herencia que Él les ha dado a conocer a su pueblo santo, y la incomparable grandeza de su poder con nosotros, los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo, ¿cuándo qué? Cuando lo resucitó de entre los muertos y sentó a su derecha en las regiones celestiales. Cuando Pablo quiere comparar, hermanos, la magnitud del poder de Dios, no está comparando con nada más, sino con este poder que resucitó a Cristo. Y si eres un discípulo de Jesús, es el poder que vive dentro de ti. Pedro entendió la magnitud de eso. Y para él no había obstáculos más. Me van a arrestar, me van a quemar, lo que sea. No me importa. Eso es un hecho en mi vida y todas las personas tienen que escuchar sobre la redención de Jesucristo. Sobre la convicción de eso, si todos en la iglesia fueron como tú, de abrir la boca para predicar la palabra de Dios, ¿cómo sería la iglesia entera? Regresemos, hermanos, a Hechos capítulo 2. ¿Cuál es la relevancia de entender la magnitud de este poder? A veces tenemos miedo de soñar a principios del año, ¿no? Con cosas grandes para Dios. Como si algo fuera difícil para Dios. Mi papá tiene un corazón tan duro, Daniela, que tú no entiendes. Yo tengo visión para cualquier persona cambiar, pero mi papá, tienes que conocer la figura. Pero, hermano, ¿recuerdas la magnitud del poder de Dios? Sí, es verdad, pero no es como un hecho en la vida. Y cuando cambiamos este chip, hermanos, como Pedro cambió, no importaba, él predicaba para cualquier persona. Acá en Hechos 2:36, regresemos acá. ¿Está conmigo, hermanos? Dice así: por tanto, observo bien todo Israel que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron eso, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro contesta, versículo 38: arrepiéntanse y cada uno de ustedes acepte a Jesús en el corazón. No está escrito eso. No. Arrepiéntanse y cada uno de ustedes bautícense en nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos los extranjeros, gloria a Dios por eso, y es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Eso es para mí y eso es para ti también. Como vimos en los principios básicos, pero no solamente aquí, y Lucas a lo largo del libro de Hechos repite una y otra vez, si hay algo en la palabra de Dios que Dios no quiere dejar oculto, hermanos, es de cómo arreglar su vida con Él, es de cómo obtener reconciliación. Y Pedro nos predica: creen el mensaje, cambien sus vidas, arrepiéntanse y cada uno de ustedes sea bautizado para recibir perdón de los pecados y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y sabemos muy bien, o espero que sepamos muy bien, versículo 41. Amén. Dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron ¿qué? Bautizados, y aquel mismo día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Lo que es fantástico para mí es que se unieran
a un número que ya existía. Se unieron a la iglesia, esas 3,000 personas. Y todos juntos, este número de discípulos que ahora existía, vamos a ver el contenido, cómo era el día a día de ellos. Versículo 42. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos milagros y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades, posesiones, compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. En mi Biblia dice que todos estaban viviendo de esa manera. No eran solo los discípulos que estaban antes, que fueron creados por Jesús. No, los 120 de antes son los de Jesús. Bueno, a predicar. Jesús les mandó a ustedes a predicar, ¿no? Nosotros somos los 3,000 que fuimos bautizados después. Hay un nivel diferente de compromiso. No está escrito eso acá. Dice que todos tenían el mismo estilo de vida y compromiso total con Dios. A mí me encanta el hecho, hermanos, de que la palabra de Dios no nos llama solamente a creer en Dios y venir a los servicios el domingo y calentar y cantar algunas canciones. Quizás que tú ni sabes la letra y quizás no quieres cantar. La Biblia no nos llama a hacer eso. La Biblia nos llama a tener este nivel de compromiso. Pero también me estás diciendo que yo tengo que tener un compromiso con un apóstol. ¡Qué absurdo! Sí, de hecho sería un absurdo si yo predicara eso. Porque es falso. Tú tienes que tener el nivel de compromiso de Jesús. Porque ellos eran discípulos de Jesús. Y si yo soy un discípulo de Jesús, tengo que imitar no a mi vecino que está a derecha o a la izquierda, sino a Jesucristo mismo. Porque ellos vivieron de esa manera, hubo avance del movimiento de Dios. Versículo 47 dice así: alabando a Dios, disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Capítulo 4, versículo 4, y si puedes saltar ahí conmigo. Dice: pero los muchos creyeron en el mensaje de Jesús, y el número de estos considerados solo los hombres, y siempre más mujeres en el grupo. Imagina cuántos discípulos existían. Llegaba a unos 5,000. Capítulo 5, versículo 14. Lo pueden subir conmigo. Dice así: y siguió aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, ves que hay un sentido de movimiento a hablar del libro de Hechos. Mismo capítulo 6, versículo 7. Y la palabra de Dios se difundía, y el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos sacerdotes obedecían la fe. Hay un sentido de movimiento. ¿Por qué hubo expansión de la palabra de Dios y muchos discípulos estaban hechos? Porque había una base sólida. Había un grupo de discípulos, hermanos, que, ¿cómo se diría acá? Eran completamente comprometidos en hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto compromiso? Si todos en la iglesia, o en tu charla bíblica, fueron como tú, ¿cómo sería esa charla? Es una buena pregunta que debe inspirarte a estar en el mismo nivel de compromiso que la palabra de Dios nos llama, hermanos. Algo muy claro para mí, que ya prediqué varias veces acá, es que compromiso es como proactividad, no es algo que te toca aprender. Ya somos completamente comprometidos, pero tenemos que tener ese compromiso para con Dios. Antes, yo y tú, cuando queríamos pecar antes de ser discípulo, no, pero la chica está allá en Suba, no tengo pasaje. Tú encuentras una manera. Proactividad, compromiso, no, yo voy a decir que sea. Pero para las cosas de Dios, no tengo pasaje, hermano, perdón. Es complicado. Si es para Dios, es complicado. Compromiso es algo que el mundo incluso admira y lo alaba. Mamá, yo fui seleccionado por una beca para estudiar en Canadá 5 años allá. Mi hijo. Facebook para las tías. Wow, mira mi hijo que se va a Canadá. No va a poder estar con la familia, pero amén, eso es importante. Pero va a ser misionero para que veas. Lo vas a celebrar. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Compromiso no es algo que tenemos que aprender. Ya somos completamente comprometidos. El tema es con qué.
Esos discípulos del primer siglo fueron increíbles, no porque ellos aprendieron a tener compromiso con Dios. Ellos eran completamente comprometidos, pero ahora se calibraron para enfocarse en alabar a Dios avanzando su reino. Lo que quiero invitarte, porque cada uno va a hacer lo que tú quieres hacer. Tú puedes escuchar esa palabra y botar la basura, o tú puedes pensar y decir, wow, ¿estoy viviendo con ese nivel de compromiso que la palabra me llama? Porque sí, excelente, te toca ayudar a otras personas a entender eso, pero si no, te toca tomar decisiones para darse cuenta si quieres vivir realmente como un discípulo, no de Pastor López o Pastor Marquito, la escrita o cualquier otra cosa, sino discípulo de Jesús, pero el Jesús de la Biblia. Lo que es fascinante para mí, hermanos, es que cuando entendemos compromiso, ese es un deleite. Cuando pienso en la gran comisión, estar involucrado en la vida de personas para ayudarlas con estudios bíblicos o discipulado, eso a mí personalmente me salva. Porque la palabra de Dios es de doble filo, ¿recuerdan eso? Sí. Más afilada que una espada de doble filo. Hebreos 4, ¿qué? Muy bien. Pero cuando tú predicas la palabra, tú predicas para ti mismo también. Y cuando tú te involucras en la vida de personas, te das cuenta que tus problemas no son tan grandes así. Porque hay problemas de verdad. Ay, Dios, ¿por qué? Y ahí tú estudias con alguien que tiene cáncer. Es como, uy, Dios, perdón. Pero si no estás involucrado, hay una tendencia mía y tuve de mirar por un ombligo. Mi vida es difícil. Porque no hay parámetro. Hay dicha de entender compromiso con Dios, hermanos. Y cuando entendemos eso, como Pedro entendió, como los 120 entendieron, como los 3,120 entendieron, queremos hablar eso para todas las personas. Me inspira mucho los corazones de los discípulos que están allá en Quito, Ecuador. No sé si ustedes están acompañando, pero está fea la cosa ya. Incluso parece que hay unos colombianos aquí involucrados, no tengo idea de cómo funciona eso. Y brasileños también. Bueno, es un otro tema. Pero por causa de eso fue decretado como estado de guerra civil en el país. Y fue cerrado las cosas, no puede salir después de tal hora. Y recordamos un poco de cómo fue la pandemia aquí, pero Chris y David me comentaron aquí en la calle hay como tanques de guerra. Casualmente, tú vas al mercado y un tanque de guerra en la calle, ¿no? Pero uno puede pensar, uy, qué disposición de salir de acá, dejar la familia, estar en un país así. Hermanos, ellos entendieron un principio que está siendo expuesto acá. Compromiso ya existe. No aprendo compromiso, ya hay compromiso. Pero quiero que entendamos que hay dicha y hay avance del reino de Dios cuando calibramos ese compromiso para nuestro Dios. Amén. Regresemos a Hechos capítulo 3, hermanos. Primer punto fue increíble compromiso. Segundo punto, increíble valentía. Increíble valentía. ¿Estamos ahí? Hechos capítulo 3, versículo 1. Dice así: un día subieron Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que a la hora de la oración, junto a la puerta llamada Hermosa. Tenemos que nombrar las puertas, ¿no? Había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban ahí para que diera limosna a los que entraban por el templo. Cuando este vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pero con Juan, mirándole fijamente, es bien intenso esa escena, imagina, es como, le miró así, ¿no? Y Pedro con Juan mirando fijamente les dijo, míranos. Y el hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo, ¿no? No tengo plata ni oro. Era como los universitarios, ¿no? Miserables. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. Como universitario miserable tú tienes mucho para dar, ¿no? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Este hombre estaba muy feliz. Antes no podía ni caminar, ahora estaba saltando. Quizás algunos dicen, no es sabio, pero no importa. Él estaba feliz que había sido sanado. Versículo 9. Cuando todo el pueblo vio caminar, alabar a Dios,
Lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna, sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Muchas personas escucharon lo que había pasado. Versículo 11. Mientras este hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, y es el corazón de que si alguien te ayudó con Cristo, si tú eres sabio, tú vas a aprovechar y imitar a este muchacho. Te aferras a esa persona que te invitó a estudiar la Biblia si tú nos visitas. Porque esa persona quiere amarte, y eso involucra no necesariamente hablar lo que tú quieres oír, pero eso te va a liberar y sanar espiritualmente. Este hombre estaba aferrado, no despego de ustedes. Toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver eso, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué se sorprende lo que ha pasado? Porque nos miró como si por nuestro propio poder y virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre, y empieza una vez más a predicar todo el mensaje de salvación, y muchos más son salvos también. Pero recuerda de algo: cada centímetro que tú caminas en dirección de hacer la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué Jesús prometió que iba a pasar también? Vamos a tratar capítulo 4, versículo 1. Sí, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, claro, los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Cuando estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección, ellos estaban plenamente convencidos de la resurrección, que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, lo metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que creyeron el mensaje creyeron, y un número de estos, contando solo los hombres, llegaba a unos 5,000. Cualquier paso que tú das en dirección a hacer la voluntad de Dios, va a haber oposición. ¿Cuántas veces ya vimos eso el año pasado, hermanos? ¿O tú has visto tus tiempos con Dios en la Biblia? ¿Sabes qué es fascinante? Lo que es fascinante y sorprendente es que para muchos aún es fascinante y sorprendente. Como si fuera algo insólito de que no fue prometido de parte de Dios. No, yo debo estar haciendo algo mal porque mi mamá me hizo pensar si yo debo ser un discípulo de verdad o no. Es muy rápido. Oh, Danilo. Ahora escuchas a la mamá. Estaba escuchando a la mamá cuando te dabas consejos sobre con quién estar, sobre inmoralidad sexual y otras cosas. Pero con Dios es como, hay que ser sabio. Claro que hay que ser sabio, pero de acuerdo con la palabra de Dios. Cada paso que tú das en dirección de ayudar a alguien, va a haber oposición. Estamos en una batalla espiritual, como ya vimos también en Apocalipsis 2, hermanos. Satanás odia el hecho de que tú eres un discípulo y va a tratar de destruirte a ti y consecuentemente a las personas para las cuales tú puedes dar esperanza también. Pedro no se acobardó en la situación. Juan no se acobardó en la situación. Ellos son llevados para el Sanedrín, se dice Sanedrín, ¿no? En español, para deliberar sobre el caso de ellos. Y mira que sale de la boca de Pedro en la cara, eran como los papas del judaísmo en ese entonces. Versículo 11: Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes, los constructores, y que llegar a ser la piedra angular. De hecho, ningún otro es salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta que eran gente sin estudios, ni preparación, ni universidad, ni cena, ni cualquier otra cosa, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Ellos estaban como, solamente una persona habló así en nuestra cara. Jesús. Seguramente ellos han caminado con Jesús. Cuando tú compartes la fe, ¿cuál es el contenido de que sale de tu boca? Ellos estaban como, no me importa. Esas personas, no quiero estar correcto y ellos incorrectos, pero ellos tienen que escuchar el mensaje para que puedan ser salvos. Y Pedro les dice en la cara de ellos básicamente, no hay salvación sino por Jesús. Ustedes lo mataron, ustedes no quieren hacer caso, ustedes están perdidos. Imagina decir eso en la cara del Papa. Fue eso que Pedro estaba haciendo. Y ellos con potestad de arrestarlos o azotarlos o cualquier otra cosa. Y estaban como, solo Jesús habló así con nosotros.
Algunos de nosotros compartieron fe. Entonces, perdón, ¿estás ocupado? Ahora, ok. Va a haber una reunión, no es nada religioso, ok. Pero va a haber una reunión acá y va a ser muy corto, como unos 3 minutos nomás. ¿Y sabe por qué es chistoso? Porque es verdad. Pero, ¿qué cambia en el corazón de un discípulo que entiende profundamente ese principio y de alguien que es cobarde? Es que estamos mirando mucho para personas y olvidando que están perdidas. Necesitan salvación. Oh, Danilo. Imagina si empezaran así conmigo 12 años atrás como invitar y tú ni crees en eso tanto, ¿no? Gracias. Pero me rogaron, por favor, tienes que venir a una charla bíblica. Y si es religioso, pero no religiosidad, sino es, vamos a llamarte a obedecer las escrituras. ¿Quieres venir? Y eso sí cambia los corazones de las personas. ¿Cuánta valentía? Si todos fueran como tú, ¿cómo sería la iglesia de Jesús? Y bueno, ¿qué pasa acá? Regresemos a Hechos 4, hermanos. ¿Están conmigo, hermanos? Versículo 16. Ellos estaban deliberando qué iban a hacer con Pedro y Juan, ¿no? Versículo 16 dice, ¿qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que ese asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de este nombre a nadie. No era por casualidad que eran los líderes de Israel, porque eran muy pilas, bien expertos. Ellos entendieron, solo hay una manera de interrumpir el cristianismo. No es matarles, porque matamos a Jesús y ahora hay 12 Jesús, hay como unos 3,000 Jesús ahora. No es azotarles, porque ellos azotan y predican más fuerte. Ellos entendieron muy bien. Solo hay una manera de parar el cristianismo, que se callen. Solo hay una manera de que tu familia no pueda tener esperanza de ser un discípulo, hermanos. Que tú te calles. Solo hay una manera de en Ecuador interrumpir el cristianismo, que no es con bandas de narcotráfico o protestas o cosas del gobierno. No es eso. Es que los discípulos se callen. Solo hay una manera de impedir que haya nuevas 10 charlas bíblicas ese semestre, este año con Dios, en varias universidades, en varios centros comerciales, en otras ciudades de Colombia como Cali, Barranquilla y Medellín. Solo hay una manera que eso no pase. Que discípulos caen sus bocas, cierren sus bocas, sea por cobardía o por pena o solo por egoísmo. Si todos compartieran la fe como tú compartes, ¿cómo sería la iglesia? Esta autorreflexión, hermanos, mi intención, la intención de la Biblia también, no es llenarte de culpa, pero sí es sentir algo si tú tienes que cambiar. Pero salir de acá y vivir como los discípulos del primer siglo vivieron. Cuando hay esa base firme, hermanos, nada puede parar. Quizás tú nos decís, pero yo pensé que iba a invitarme a aceptar Jesús en mi corazón, me está llamando a tener compromiso con Dios. Al final del día tú vas a hacer lo que tú quieres hacer. Pero si está escrito en tu Biblia, no es mi mensaje, es un desafío también. Pero eso nos libera y nos sana, hermanos. Lo que es increíble es que aquí en Hechos capítulo 4 aún, hermanos, vamos hasta el capítulo 4, aquí, amén. Ellos regresan después de haber sido amenazados ahí para que se callaran. Y ellos cuentan a todos los discípulos qué pasó y ellos empiezan a orar juntos. Versículo 23. ¿Estamos ahí? Dice, al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y nos relataron todo lo que les había dicho los jefes sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz de oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú por medio del Espíritu Santo dijiste en el nombre de nuestro Padre David, tu siervo, porque sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos. Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto,
en esta ciudad se reunieron Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra su santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. El principio de la oración es como: Dios, tú hiciste todo eso. Esto que pasó con Jesús, esto que pasó con nosotros, esto fue profetizado ya desde antes, pero tú eres soberano sobre todo eso. Y la oración termina ahí, versículo 29, dice: ahora, Señor, toma en cuenta las amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra como sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar, hacer señales, prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios como sin temor alguno. A mí me encanta el contenido de la oración de los discípulos en Hechos 4, porque él decía como: Dios, tú hiciste todo eso. Ya entendí la prueba acá, Dios. Pero Dios, concédenos el proclamar tu palabra con valentía. La oración no fue: Dios, está difícil, haz las cosas más fáciles, por favor. ¿Sobre qué tú oras con las cosas tan difíciles? La oración de ellos fue: Dios, capacítame. Yo necesito, estoy convencido que estás acá, pero sabes que no importa, capacítame para proclamar tu palabra sin temor alguno. Si todos proclamaran la palabra como tú proclamas, ¿cómo sería la iglesia? Si vamos a construir una iglesia, hermanos, no nuestra iglesia, la iglesia de Dios, la iglesia de la Biblia, va a ser necesario valentía de nuestro corazón. Y eso solo va a ser posible si paramos de pensar en nosotros y nuestro confort y pensamos en las almas de otras personas. Hay una hermana que ustedes, bueno, algunos de ustedes conocen. Para mí es como un extremo ejemplo de locura de valentía, llamada Cristal Celestino, que está en Lima, Perú. No sé si ustedes ya escucharon de Cristal. Es una máquina, hermanos. No importa cualquier persona o algo que parezca una persona en la calle, él va a compartir con este ser vivo la fe. Y por causa de eso, ella solita en la universidad, al final de un semestre, tenía 10 discípulas más. Y ahora son sus mejores amigas, por la cual ella trabaja para poder hacer más discípulos. Hay dicha y salvación y sanación y alegría cuando nosotros abrimos nuestra boca sin pensar: pero ese fumar no voy a compartir con él. No, pero ese no sé, un poco raro, no voy a compartir. Comparte con cualquier persona. Tenemos que tener esa valentía que nuestros hermanos y hermanas del primer siglo tuvieron. Cuando Dios pone en tu corazón de hablar con alguien, no apagues el espíritu. No apagues el espíritu, hermana. No apagues el espíritu, hermano. Es muy curioso porque a veces tú estás pasando así rápido y Dios pone en tu corazón: habla con esa persona, pero tú ya te convences: pero ya pasó, y tú estás como y ahí tú regresas y hablas con la persona y la persona quiere estudiar la Biblia. Yo me acuerdo de una situación muy icónica que pasó conmigo ya hace unos años. Yo estaba bajando después de un examen de la universidad. ¿Sabes cuando tú estás cansado? Solo quieres hacer nada en ese momento. Estaba cansado mentalmente, bajando las escaleras, y había una señorita, no había nadie más en la universidad, pero había una señorita mirando los murales de la universidad, y yo la vi así como: una persona ahí, y bajé, ¿no? Y yo voy a hablar con ella. Y ella estaba súper animada, quería estudiar la Biblia para hacer contacto de carro. Ella invitó a su novio en ese entonces, Vini Rodríguez, era Bia, ¿no? Vini Rodríguez a estudiar la Biblia, y hoy lideran las iglesias de Brasil. ¿Cuál es el principio? Cuando tú eres alguien que apaga el espíritu por miedo o por egoísmo, lo que sea, estás entendiendo que cosas increíbles pueden pasar. Tengamos una convicción, hermanos. La iglesia del primer siglo se explotó de discípulos porque había una base sólida de compromiso y valentía con Dios. Terminemos el último punto. Tercer y último punto. Increíble sacrificio de corazón y integridad. Va a tener sentido lo que vamos a ver, ¿no? Tú puedes sacrificar, pero porque te toca y no de corazón. Y tú puedes sacrificar hablando que es un sacrificio, pero en realidad no es. Por eso quiere decir como de corazón
y con integridad. ¿Amén? Terminamos acá en Hechos capítulo 4, hermanos. ¿Estamos ahí? Versículo 32. Hechos 4, 32 dice: todos los creyentes eran un solo sentir y pensar. Una vez más, no está hablando de los iniciales nomás, los 3,000 iniciales después, no, todos eran el mismo solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ninguna necesidad en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos, los vendían y llevaban dinero de las ventas y los entregaban a los apóstoles para que se distribuyera cada uno según su necesidad. Eso es increíble, hermanos, que estaba pasando acá. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, animador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Si tu nombre aparece en la Biblia, o has dicho algo muy increíble o algo muy terrible, digno de ejemplo tanto para el bien o cuanto de quien no hace. Fue tan increíble. Cuando Lucas estaba escribiendo Hechos de los Apóstoles, hubo una época, y Lucas, tú tienes que poner eso en Hechos ahí. La gente tiene que saber, hubo un muchacho llamado José, que todos le dieron apodo porque era el consolador, el animador, que vendió sus cosas, entregó todo lo que tenía para poder cuidar de los discípulos y expandir el reino de Dios. Y él ganó 2 versículos de la Biblia. Algunas personas vieron eso y querían algunos versículos también. Y miren lo que pasa en Hechos 5, versículo 1. Y lo ganaron 10. Un hombre llamado Ananías también vendió su propiedad y en complicidad con su esposa Zafira siguieron compartiendo el dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó a Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras el Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y lo has vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esas palabras, Ananías cayó muerto. Y un gran temor se apoderó de todos los que enteraran de lo sucedido. Entonces se acercaron a los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, lo llevaron y dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Así, tranquila. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar ahora, lo llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y dieron sepultura al lado de su esposo, y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y todos los que se enteraron de estos sucesos. Es fascinante que ellos escribieron los versículos, ganaron 10, quizás 5 para cada uno ahí, ¿no? ¿Cuál fue el problema de Ananías y Zafira? Pedro incluso en su argumento: ¿ustedes tenían que vender ese terreno? No. ¿Ustedes tenían que dar todo? No. Pero ¿por qué hablar que dio todo si no fue todo? No tenía que vender, número 1. Si vende, tú puedes donar 10%, diezmo de eso, mitad de eso. No sé, pero el problema está de querer tener un corazón de quien da todo su mejor para Dios. Pero en realidad yo quiero que la gente me vea como alguien que da mi mejor para Dios. Hay un principio importante, hermanos, que es fascinante que Lucas lidia con eso en el capítulo 4, en capítulo 5. Dinero mide el corazón de muchas personas. Y no te toca tener dinero para amar el dinero. Como siempre hablamos, tú puedes ser un discípulo universitario miserable y amar el dinero más que alguien que tiene dinero. El principio que Lucas está hablando acá es que había sacrificio. Ellos querían avanzar en el reino de Dios y cuidarse los unos a los otros, y fue tan increíble que los discípulos hicieron que podían cuidarse y avanzar en el reino de Dios. Pero algunos vieron eso y estaban como: qué bonito,
yo quiero ser alabado también. Cuando tú sacrificas para Dios tu tiempo, pero también definitivamente tus recursos financieros, tú haces eso ¿con qué finalidad? Y sabemos cuál debe ser la finalidad, pero es una buena autorreflexión que tú tienes que, esa es tu vida con Dios. Cuando tú mueras, cuando yo muera, va a ser tú y Dios, ¿no? Pero el problema está que cuando empezamos en algún momento de nuestra vida a tolerar pecado, te encuentras en una situación como Ananías y Zafira que te queda sorpreso. En algún momento esa relación no estaba buena y se pusieron de acuerdo para mentir. Y tú te casas con alguien que está ok de mentir también, ¿sabes qué? No fue sabia tu decisión de estar con esa persona. Pero es empezar a tolerar pecado en sus vidas. ¿Sabe qué significa tolerar pecado? Acostumbrarse con el pecado. Pecado es como algo engañoso, hermanos. Es algo que ilude a las personas. Yo me acuerdo como universitario, junto con otros 5 universitarios, alquilamos una casa de un cuarto. Bueno, un cuarto y un espacio que no era un cuarto, pero lo hicimos un cuarto. Tú sabes cómo es con los hermanos, ¿no? Y un baño que vivían 6 ahí de nosotros. Y era un lugar muy pequeño, pero una ubicación excelente. Pero había solo un problema. Se quedaba en la parte de arriba de un bar. Se dice bar también acá, ¿no? Y bar no son los lugares más limpios del planeta, ¿no? Pues los de Brasil, no sé cómo los de acá. Y no quiero saber tampoco. Pero allá, como había comida y bebidas en el bar, había un insecto importante ahí también. Cucarachas. Y había un corredor largo, como de aquí hasta Steven ahí al fondo. Había un corredor así que tú tenías que pasar para poder subir en el apartamento que se quedaba encima. Y la primera vez que fui a visitar, abrí la puerta y... como yo quiero fingir que no veía eso. Pero había como unas más de 10 ahí. Y la señora como, mira para allá, ¿no? Abriendo, mostrando así la casa. Ah, sí, eso pasa, tú vas a bar aquí, ¿no? Amén. Amén, pero está en nuestra cotización, entonces, amén. Quizás tiene que ser lo que tiene que ser, ¿no? El otro día, ya viviendo allá, trae las cosas, abre las puertas y es como, yo no tengo miedo de cucaracha, pero es un asco, así, ¿sabes? Como, ¿por qué Dios con ese bicho, no? Pero después de una semana, no es tan asqueroso así. Y tú abres la puerta y empiezas a nombrarlas, ¿no? Es que es Marquito, esa es Salomé. Es algo que es tu amigo ya. El pecado, si no lidiamos de una, te acostumbras. Es algo que te familiarizas. Y llega un momento que, porque es engañoso, te sorprendes. Pero ¿cómo sí? Y ¡pum! Cae muerto espiritualmente hablando. Tenemos, hermanos, que aprender a lidiar con pecado de una en nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Tú vas a hacer lo que tú vas a hacer. Al final del día, cada uno va a hacer lo que tú vas a hacer. Pero mi consejo, si quieres vivir como discípulo de Jesús y no estar engañado, caer en el engaño del pecado, es que puedes lidiar de esa manera. Tienes que lidiar con pecado como si fuera un vaso sucio en el lavadero de la cocina. Si hay como un reguero de 20 ollas porque los hermanos cocinaron y está todo sucio, ¿qué es un vaso sucio extra? ¿Qué es una impurecita extra, una mentirita? Eso, ya está todo un reguero eso acá. Pero si está limpio, te da pena poner un vaso sucio ahí, ¿no? Déjame lavar, esto va a ser rápido, ¿no? Y está limpio. Y tú lo mantienes limpio. El problema está en cuando nos acostumbramos y no te das cuenta que está todo un reguero, la vida del pecado, y de la nada la persona cae de la fe. ¿Pero por qué cae de la fe? Porque allá atrás empezó a tolerar las cucarachas de la vida. Y deja a Dios por un chico que después de 3 meses no va a tener ni al chico ni a Dios. Y deja a Dios por un trabajo que en 6 meses no va a tener ni el trabajo y ni a Dios. Está ahí, excelente hermano, genio,
felicidades. Satanás quiere eso. Y eso va a pasar si empezamos a tolerar pecado en nuestras vidas. Quiero hablar como discípulos acá, hermanos, que el Dios del Antiguo Testamento no es diferente del Nuevo Testamento. Es como, pero no, el Dios del Nuevo Testamento es un Dios con más gracia, pero ¿ya has leído Hechos 5? Porque fue duro lo que pasa acá. Y sirvió como ejemplo de que no hacer si quieres tener un corazón íntegro y fiel a la palabra de Dios. Lo que quiero inspirarnos, hermanos, en este estudio de Hechos es que solamente va a ser posible glorificar a Dios con multiplicación si cada uno de nosotros entiende profundamente la dicha de poder vivir en la luz. Es tan increíble poder acostarse en la cama de la noche y saber que no hay nada oculto en tu corazón. Y que si has fallado, pero ya has sido abierto con eso. Y que es increíble alabar a Dios con un corazón limpio y tomar la Santa Cena sabiendo que Jesús perdonó mis pecados. Vamos a terminar con la escritura que está en 1 de Juan, capítulo 1, hermanos. ¿Estamos ahí? 1 de Juan, capítulo 1. Juan 1. ¿Estamos ahí? Falta yo llegar. O sea, cuando casi llegas y volteas una página, vienen 10, así. ¿Qué pasa? Las mejores familias. Versículo 5. Dice así, 1 de Juan 1, 5. Es el mensaje que hemos oído de Él y que anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, los cucarachos ahí, ¿no? Mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Hay dos consecuencias increíbles de vivir en la luz. Y eso es lo que yo quiero para mi vida, pero que yo quiero para todas las personas que quieran ser discípulos de Jesús también. Hay comunión los unos con los otros. Ahí dicen, un discípulo está un poco off, un poco fuera, así es como, hay algo ahí. Hermano, ¿cómo estás? Puede ser que haya cucarachas ahí. Y quizás él sabe y quiere lidiar con eso, pero que toca a ti ayudar a ese hermano, ayudar a ese hermano. Hay comunión los unos con los otros. Y número 2, la sangre de Jesucristo continúa limpiando nuestros pecados. No hay nada, hermanos, más increíble que tener una conciencia limpia delante de Dios. Y poder usar tu vida para poder hacer cosas para Dios. Quiero inspirarnos, hermanos, a entender que el libro de Hechos que vamos a estudiar en estos próximos días, estas próximas semanas acá, es un libro que no debe ser admirado. ¡Wow, qué admirable! Quiero decir, ese es el estándar si queremos ver Dios glorificado en Bogotá 2024. Si queremos que de hecho sea el año de las bendiciones y que no está ahí quizás implantarmente en ese año, pero ¿y si los discípulos hacen algo para Dios? Imagina en esta lista anunciar también Medellín, Colombia, siendo implantado este año. ¿Por qué no? Eso va a pasar si entendemos, número 1, que tenemos que tener compromiso con Dios. Tu vecino no es el parámetro, Jesús es el parámetro. Número 2, tenemos que tener valentía. Cosas increíbles pasan cuando tú abres la boca. El número 3, tenemos que tener un increíble sacrificio para avanzar en Dios, pero con integridad en el corazón, y para Dios sea la gloria. Amén.